Buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo que están aquí presentes, amigos. Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy? Gloria a Dios. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia en el libro de Isaías, por favor? En el capítulo 53, en el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. En esta parte de las Escrituras el profeta está hablando de Jesucristo, una profecía. Él fue crucificado por causa de nuestros pecados para salvación de cada uno de aquellos que creen en su nombre. Dice que él oró por los transgresores y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quisiera que me acompañaran al libro de Apocalipsis, por favor. Es el mismo Jesucristo el que se le manifiesta al apóstol Juan para escribir este libro apocalíptico, profético, un libro lleno de revelaciones. Dice Apocalipsis 1:19: el mismo Jesús, aquel que oró por nosotros, aquel que fue molido por nuestros pecados, aquel que gracias a él nosotros podemos entrar a la vida eterna, ese mismo le habla al apóstol Juan y dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Vuelvo a darle lectura. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En el capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de ¿quién? Del Cordero inmolado, de aquel que fue molido por nuestros pecados, aquel que oró por los transgresores. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quiénes? ¿A la gente común? No dice que a la gente común, dice que solamente a sus siervos, a los que le obedecen. Si son siervos significa que saben y están conscientes quién es su Señor. Hoy vamos a tener un estudio en el cual vamos a analizar una característica de la iglesia en Éfeso, una característica de una iglesia en aquel tiempo, en el hablamos del primer siglo, que fue muy populosa, fue muy grande, cumplía ciertas características, pero tenía un pequeño detalle. Dice la Escritura que se había olvidado de su primer amor. Estamos hablando de aquellos a los cuales Dios redimió, Dios compró, Dios perdonó, Dios justificó, por los cuales Dios oró, Jesucristo mismo oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una vez que se dan cuenta que saben lo que hacen, van, se arrepienten, piden perdón y entran a la gloria eterna, porque así lo promete Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando leemos en el versículo 1:19 de Apocalipsis, capítulo 1:19, dice: escribe las cosas que has visto y las que son. Si se dan cuenta, dice las que son, habla en un tiempo presente y también habla de un tiempo futuro. La Escritura nos está enseñando que hay cosas que se están manifestando en el tiempo presente, para que nos quitemos esa idea de que nada más le hablaban a una iglesia que existió hace más de 2000 años, hace casi 2000 años. No, está hablando a la iglesia de hoy, está hablando a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia que viene y que canta: admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, te amo, Señor. Cantamos ese canto. Si se dan cuenta y lo hacen con el entendimiento, ese pasaje, ese texto lo encuentran en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, donde dice que vendría un niño y dice que se le llamaría admirable, consejero, príncipe de paz. Cuando dice que es admirable, lo decía el hermano en la introducción, sus caminos son inescrutables. Esta palabra es que no podemos nosotros en nuestra capacidad, por mucho intelecto que tengamos, no podemos entender las grandes proezas y las grandes maravillas de Dios. Eso se refiere a que iba a ser admirable. Es el único en el cual se ha efectuado la resurrección de muertos. No hay nadie más como Él. Es el único que soportó tantos tormentos y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz, y no fue como otros que murieron antes. Él murió cuando tenía que morir para después ser levantado
al tercer día. Entonces vemos las características de un Dios admirable, príncipe de paz. Viene a traer paz a tu vida y te promete paz en esta noche. Por eso es importante. Él nos está enseñando que hay cosas que se están manifestando en la iglesia, que ese personaje histórico, ese personaje bíblico, por el cual Él murió, por cada uno de nosotros, pero nosotros muchas veces tenemos ciertas características que a Dios no le agradan. Y por eso dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después, porque Él viene a advertirnos de algo. Son tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos muy difíciles. La apostasía ya está. Vemos iglesias apóstatas por todo el mundo. Más de 35,000 religiones en todo el mundo, que muchas de ellas, casi la mayoría, en su mayoría, más bien todas, porque creo que Jesucristo será religión. Por ahí dice un dicho que se corre por ahí, dice, Dios no es religión, Dios es tener una relación. Son cosas muy diferentes. Y vemos que estamos en un tiempo en donde, muchacho, amigo que estás aquí presente, si no tomas cuidado a estas advertencias, hermano en Cristo, yo mismo, yo principalmente, vamos a perdernos una eternidad en un lugar llamado infierno. Por favor, quisiera que leyéramos ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ser enviados y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, díganme, ¿esas características son buenas o son malas? Parecen muy que Cristo está exaltando las características de la iglesia en Éfeso. Y vemos que realmente estos sí se estaban dedicando a la obra de lleno. Estos tenían conocimiento, tanto bíblico como conocimiento espiritual. Hablo de un discernimiento. Ellos podían, por medio de la palabra o por medio de muchos dones que podían haberse movido en esa iglesia, ellos podían identificar al que mentía. Ellos podían identificar al que llegaba con falsas doctrinas y empezaba a querer enseñar. Ellos podían identificar ese tipo de personas. Muchas veces nosotros como congregación, lo digo con todo respeto, ¿realmente estamos metidos en el evangelismo? ¿Realmente estamos haciendo obras de misericordia? ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios nos demanda que hagamos? Esta iglesia al parecer sí lo hacía. Esa iglesia dice que tenía un celo muy particular. ¿Cómo es tu celo hoy en día? ¿Cómo amas a Cristo? Quizás a lo mejor ni siquiera nos podemos comparar a estas características que menciona el mismo Señor Jesucristo de esta iglesia. Analizando, investigando, se dice que la iglesia en Éfeso también era un centro religioso y político. Dice que en los tiempos del apóstol Juan las aguas prácticamente tocaban la base del templo de la venerada diosa Diana. De hecho, el templo había sido construido en un terreno pantanoso. Después de sufrir un incendio, Alejandro Magno tuvo a su cargo la reconstrucción del que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo de aquel entonces. Vemos que era un lugar muy importante. También probablemente fue el centro del paganismo más grande que haya existido en esa época. El templo griego más grande que se haya construido, 4 veces más grande que el Partenón en Atenas. La iglesia en Éfeso probablemente fue la mejor. Está considerada así probablemente como la mejor, la más sólida y estable de todas las iglesias de ese tiempo. Y vemos en la primera carta que le mandan a la primera iglesia, dice, representa el periodo apostólico, que abarca desde el Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando fue el día del Pentecostés y cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia y fueron repartidas las lenguas? Dice que es el primer periodo apostólico que abarca desde el Pentecostés hasta el año 100 después de Cristo. Éfeso representa a la iglesia en su estado más puro. Nunca más la iglesia llegó a tal nivel espiritual como el de esa iglesia.
Fíjense, tiene características muy particulares. Dice, el Señor Jesucristo la elogió por los numerosos aspectos magníficos que poseía la iglesia de Éfeso, aunque después también expresó su descontento y desaprobación. Apocalipsis 2, versículo 4. Fíjense, primero elogia las características de la iglesia en Éfeso, pero después dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este pasaje muy particularmente es bueno que nosotros consideremos. Nosotros que buscamos a Cristo, nosotros que decimos ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros que cuando vamos con el vecino, cuando atendemos en nuestro puesto o lo que estamos vendiendo, les hablamos de Cristo a los demás. A nosotros nos está hablando. En esta noche el Señor Jesucristo quiere que nosotros entendamos si realmente estamos caminando correctamente, porque pudiéramos tener muchas obras, pudiéramos tener mucha paciencia, pudiéramos tener mucho amor, en este caso por el evangelismo, quizás podríamos tener mucho aprecio hacia la lectura de la Biblia y conocemos mucha letra y conocemos los textos de memoria y muchas veces los andamos citando, pero nosotros mismos pudiéramos estar en el punto en el que hemos olvidado nuestro primer amor. Y es importante que lo consideremos, queridos hermanos. Vemos una iglesia llena de talentos, dones y frutos espirituales, entre los cuales veíamos la paciencia, su arduo desempeño, su arduo trabajo. Dice, trabajabas muy duro por mí. Y dice, a causa de mi nombre, por causa de mi nombre. Le echabas muchas ganas, eras el puntual al llegar a la reunión, siempre estabas presente, en todas las reuniones nunca faltaste. Muchas veces cuando tenías que llevar al médico a tu hijo, preferiste creer en Dios e ir a la iglesia, a la reunión, porque Cristo salva. O sea, vemos unas características que ni siquiera son reprobadas delante de Dios, porque el mismo Jesucristo las elogia. Pero ellos mismos estaban siendo engañados. Ellos mismos se habían olvidado de su primer amor. Y es importante, porque ahí vemos un síntoma de qué. Leamos el texto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había indiferencia. Esa es la característica. Había una indiferencia muy grande. Indiferencia, la definición que yo busqué viene del latín. Y es el estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, un objeto o un asunto determinado. Puede tratarse de un sentimiento o una postura hacia alguien o algo que se caracteriza por resultar positivo ni negativo. En pocas palabras, no le interesa. Simplemente vemos una persona que ama mucho su labor en la iglesia, pero ya se olvidó de lo que es realmente importante. Misericordia quiero y no sacrificio, fue lo que dijo Jesucristo a los fariseos, que entre comillas guardaban bien la ley. Se olvidaron de la ley real, pero guardaban bien la ley. Hablando de los mandamientos, pequeños y grandes mandamientos, los encontramos en Levítico, los encontramos parte de ellos en Deuteronomio. Y vemos que hay una característica, porque hay un castigo que viene contra aquellos que son indiferentes. Hasta aquí. Quisiera que nos pusiéramos de pie, hiciéramos una oración y que le pidiéramos el favor a Dios para que Él nos pueda enseñar, nos pueda mostrar qué es lo que realmente Él desea que aprendamos hoy. Señor amado, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque eres Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque te amamos, Señor, porque ciertamente tú eres Padre eterno, Príncipe de paz. Padre bendito, ayúdanos en esta noche. Padre, vemos una iglesia en Éfeso, Señor, que cumplía muchas características, Señor. Pero ellos se habían olvidado de amarte, se habían olvidado de lo que realmente te importa a ti. Por favor, Señor, en esta noche ayúdanos. No permitas que entre nosotros haya un corazón indolente. No permitas que entre nosotros haya un corazón necio. No permitas que entre nosotros haya un corazón indiferente, Señor, a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Hay un castigo contra aquellos que son indiferentes. Libro de Amós, el profeta Amós, en el capítulo 6, en el versículo 1. Dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel.
Ay de los reposados. Ay de los que piensan que ya están bien y no hay ningún problema. Ay de aquellos que no les gusta hacer verdaderamente la voluntad de Dios y que no les interesa. Hermanos, no se trata de que seamos parte de una agrupación. No se trata de que pertenezcamos a cierta denominación. No se trata de que nosotros podamos ser parte de la alabanza, ser parte de los del presbiterio, formar parte a lo mejor de los diáconos, formar parte a lo mejor de los pastores que ministran la iglesia. No se trata meramente de eso. Se trata de que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando tú eres un adorador en espíritu y en verdad, si tienes un talento como la música, si tienes un talento para predicar, si tienes un talento para interceder, si tú tienes alguna de esas características, hermano, Dios los va a utilizar y va a hacer grandes maravillas con esas cosas. Aquí al frente pueden pasar muchas personas, más educadas que cualquiera de nosotros. Gente preparada, gente que está acostumbrada a pararse frente a miles de personas y dar un seminario, pero si no tiene al Espíritu de Dios, ¿para qué le sirve? Pobre. Solamente va a ser una herramienta o un escalón para que uno suba al cielo, pero él mismo no se va a salvar. Muchos pastores han pasado por esa situación. Simplemente han sido un puente para que otros se salven, pero ellos mismos, pobres, se están perdiendo sus almas. Entonces es importante, porque vemos al Señor Jesucristo que exalta a la iglesia, pero le dices, estoy en contra de ti porque te has olvidado de tu primer amor, te has olvidado de mí, te has olvidado realmente de dónde te saqué, te has olvidado de todo aquello, y sabes que ya te estancaste. Por eso muchos nada más vienen, se conforman con venir a la reunión, se olvidan de que hay que hacer misericordia, se olvidan que hay que predicar el evangelio, se olvidan de que hay que pagar nuestros votos a Dios, se olvidan de muchas cosas. Por eso quisiera decirte hoy, a lo mejor nosotros no somos como la iglesia en Éfeso, no tenemos muchos dones espirituales, no tenemos mucha ciencia, no tenemos mucha sabiduría, pero Dios lo que ama es la misericordia. A Dios lo que le ama es que te des por tu prójimo, que lo ames primero a Él y que después ames a tu prójimo. Ay de los reposados en Sión. ¿Sión representa qué? La iglesia de Jesucristo. Fue la ciudad que tomó David y fue conocida como la ciudad de David, pero hoy en el Antiguo Testamento representa este lugar, representas tú. Acuérdate que no habita en templos hechos de manos el Señor. Busca templos espirituales donde habitar. Y pues se preguntarán, ¿dónde estará el reino de los cielos? No es aquí ni es allá. ¿Dónde está? En ti. Tú eres el templo espiritual. Y cuando habla de la iglesia, habla de ti. Habla de cómo estás tú. ¿Estás reposado? ¿Estás descansando? ¿Duermes mucho? ¿Hace cuánto que no ayunas? ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no lees la palabra de Dios y te deleitas en sus palabras? Muchas veces Dios te habla por mensajes, por sueños, y muchas veces estoy seguro que has sentido la necesidad de apartarte, irte y buscar platicar con Dios. Yo lo sé, lo hemos experimentado todos. ¿Hace cuánto tiempo que ya no lo haces? Estás a punto de tomar la decisión y quieres bautizarte. Busca tener esa comunión con Dios. No seas uno más de los agregados. No seas alguien más que forma parte del grupo. Sea alguien que se muera por causa de Cristo, que se desgaste. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar. Es un canto. No importa que las canas se vayan dibujando. La vida que me has dado es por la eternidad. Cuando cantamos ese canto, ¿realmente te analizas? ¿Realmente dices, sí, cierto? No importa que la gente se burle de mí, no importa que la gente me critique, no importa que me digan que soy un arrepentido, hipócrita, no importa, aunque me digan que soy una monja, una mojigata, yo me voy a vestir como para quien agrada a Dios. Eso es lo que importa, esa es la actitud que busca Dios de cada uno de nosotros. No son ni siquiera palabras duras. Duro va a ser aquel, hoy es nuestro amigo, allá va a ser nuestro juez, dice que él va a juzgar a todas las naciones. Él sí va a ser muy duro, porque tiene falta de misericordia. No, hoy mismo te está dando la oportunidad para que no te duermas. Hoy mismo te está dando la oportunidad para que pongas atención. Hoy mismo te está dando la oportunidad para que cambies tu actitud. ¿Ok? Dice la Escritura que el rey va a destruir
a aquellos que sean indiferentes al llamado de Dios. Sí, el rey. Veamos qué dice Mateo 22:5, por favor. Vemos que sí hay una consecuencia para el que es indiferente. Y cuando hablo de un indiferente, hablo de aquel que está evadido. Hablo de aquel que, no me interesa. Ese está loco. Habla re feo. No se fijes en mí. Fíjate lo que dice el Señor en su palabra. Y vemos en San Mateo 22:5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Fíjate, está hablando de aquellos a los cuales le giraron una invitación para las fiestas de bodas. ¿Y sabes qué dijeron ellos? No me interesa. Yo prefiero mi estudio, yo prefiero la moda, yo prefiero que no me andes diciendo nada, yo ya quiero cumplir 18 años para salirme de la casa, yo lo que quiero es que no me molestes, mujer, yo no quiero ir a la iglesia. Van a hacer las bodas del Cordero, no me interesa, yo prefiero ir a la boda de mi compadre. Van a hacer las bodas del Cordero, no me importa, yo prefiero ir al bautismo, prefiero ir al día de la Candelaria, ahí sí. Estaban risa y risa afuera de la iglesia. Yo me preguntaba, híjoles, pues se ven muy contentos, pero no entienden ni el significado de lo que trata de decirnos el Señor cuando nos invita a las bodas del Cordero. Pero una cosa sí es exaltarse. Cuando entran ellos en su templo, ¿entran jugando? No, entran muy serios y casi que cuando pasan delante de una imagen, se paran un momento, se quitan el sombrero los que cargan sombrero, o hay algunos que hasta se quitan la gorra. O sea, cuando pasan adelante, cuando pasan enfrente de un ídolo, hay algunos que en ese momento, si estaban platicando con algunos, espérame tantito, y empiezan a hacer ademanes en la cara, que muchas veces ni siquiera entienden esos símbolos satánicos que se están dibujando ellos mismos. Pero hay una reverencia. Muchas veces nosotros llegamos aquí jugando. Muchas veces nosotros aquí llegamos y nada más estamos criticando iba a decir al cura, pero no, que es al que predica. Es una realidad, hermano. Y dice aquí, fíjense, versículo 5 del capítulo 22 de Mateo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomaron a los siervos y los afrentaron. En el 7, por favor, hermano. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Indiferente que estás aquí, ten cuidado, van a quemar tu ciudad. Van a destruirte. Te van a eliminar. Todos vamos a morir, sí, pero unos dicen que se van a despertar para vida eterna y otros para condenación y para confusión perpetua. Yo quiero ser de los que van a resucitar para vida eterna. Entonces yo voy a tener mucho cuidado de que cuando hable de la introducción, cuando está cantando la alabanza, cuando están predicando, voy a tener mucho cuidado de no ser indiferente. Sea quien sea que pase, sea el más humilde o sea el más elocuente, pero cuando abran el libro santo, yo tengo la obligación de, caray, abrieron el libro santo, voy a poner mucha atención porque seguramente, no por el que lo va a hablar, porque la palabra misma trae vida. Cuando salga el versículo, esa palabra me va a dar vida y esa palabra va a ser para mí. Cuando el hermano pasa a predicar aquí y de repente avienta una saeta de parte del Señor, te hiere y dices, caray, sí es cierto, yo no lo había considerado, sí, he mentido. Y luego ves el texto que dice que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos y dices, yo no voy a heredar el reino de los cielos. Pero después te encuentras a aquel que fue molido por tus pecados. Dice, gracias, Señor, porque me estás permitiendo ver mi pecado, pero me estás poniendo la salida. Es Jesús. Es ese del que se olvidó la iglesia en Éfeso. Estamos citando algunos versículos nada más para entender en qué condición estaban los de Éfeso, a pesar de que tenían buenas obras, a pesar de que había mucha elocuencia al predicar. Dice que el rey los destruyó. La indiferencia traerá un fruto de falta de amor hacia los demás. Mateo 24:12. Un fruto de falta de amor hacia los demás. 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Epístola según Santiago, capítulo 2, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Regresemos a Mateo 24, en el versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Por eso ya no oras por tu hermano. Por eso ya dejaste de orar por tu pastor. Sí, está lleno de errores el pastor, pero la Biblia y el Señor nos manda que oremos por él, precisamente porque tiene muchos errores. Es una realidad, hermanos. Muchas veces hemos hablado mal de nuestros ministros. Yo me apunto entre los primeros. Yo no entendía muchas cosas, pero es una realidad. Mi amor no se tiene que enfriar. ¿Y qué me dices de papá y de mamá? ¿Te acuerdas que tienes un padre y una madre a lo mejor viviendo muy lejos, sola, que nadie la visita? Mira que tú algún día vas a ser padre y vas a ser madre. Y así como tú trataste, la Biblia dice, con la vara con que medís, serás medido. Así como tú trataste a papá y a mamá, no te esperes mejor trato de tus hijos. No lo esperes. ¿Por qué? Porque dice que Dios traería a memoria cada obra que nosotros hagamos. Porque dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si sembramos hoy maldad, falta de respeto a nuestros padres, ¿cómo crees que nos van a tratar nuestros hijos? ¿Acaso no Dios dice que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Entonces, si hoy te das cuenta que has tratado mal a papá y a mamá, querido hermano, querido amigo, pídele perdón. Y luego más si ya estás en Cristo. Acuérdate que tu mamá ya no puede trabajar, ya no tiene las mismas fuerzas, muchas veces lavó ajeno, muchas veces tuvo que caminar mucho para vender lo que tenía que vender. Ya está cansada, le duele la espalda, necesita un afecto, necesita que le des un beso, necesitas muchas veces, a lo mejor no que llegues con 500,000 pesos a la semana, o ni por lo menos los 20 pesos que le das a lo mejor al mes. A lo mejor lo que él quiere nada más que la escuches. Ella te escuchaba, ella estaba ahí cuando tú tenías un problema y tú ibas a ella. Nomás que no te gustaba lo que te decía, porque lo que te iba a decir es que a lo mejor tú tenías la culpa y por eso dejaste de contarle mejor tus cosas. Pero ahí vemos el resultado de una falta de amor. ¿Qué decimos de Dios? Dios fue molido, fue triturado, fue muerto por causa de nuestras transgresiones. ¿Sabían que Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Dios ya no lo escuchó más? ¿Por qué crees que Dios cerró su oído? Porque Él ya cargaba todo tu pecado. Por tu pecado. Y el pecado es lo que separa a Dios del hombre. Y Jesús, siendo hombre, tenía ya todo el pecado del mundo. Y Dios es santo. Y a Dios le dolió mucho ver a su hijo. Pero Él no podía contradecir su palabra. Lo que te da la seguridad hoy, muchacho, amigo que estás aquí, hermano en Cristo, que si tú crees en el Señor Jesucristo, Él jamás te va a fallar. Porque Él no falla. Porque Él es Dios. Así que, hermanos, si nos estamos enfriando, por favor, tengamos mucho cuidado. Y más si nos quedamos en un estado tibio, porque a eso los vomita. Y también se lo dijeron, por cierto, a una iglesia, en los cuales decía Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son. En pocas palabras, hoy mismo, ¿cómo estás? ¿Estás tibio? ¿Estás frío? ¿Ya te olvidaste lo que hizo Jesús por ti? ¿Te acuerdas que ese día te iban a atropellar? Hermanos, yo iba pasando la Cuarta Avenida, venía caminando, iba pasando la Cuarta Avenida y había una combi, el semáforo estaba en rojo. Estaba una combi ahí, estacionada esperando a que si apareciera el SIGA. Voy caminando y apenas iba a dar otro paso y salió un carro que se pasó el alto y se dio la vuelta. Casi me rozó con el espejo. Si hubiese caminado yo un poquito más rápido, híjole, pues yo ya no estaría aquí. O a lo mejor estaría en el hospital, o estaría paralítico, a lo mejor, qué sé yo, muerto, inconsciente. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. ¿Cómo creen que yo me voy a olvidar de ese favor? Y ahora voy a ser un tibio, que no me importa nada, que no estudio su palabra. Mi padre lo tengo con vida, no sé dónde está, pero lo tengo con vida. Y el día en que yo tenga la oportunidad de hablar con él, le voy a decir, Señor, Padre mío, Dios está irado con el impío y el pecador todos los días. Arrepiéntase, papá, porque si no se va a ir al infierno. Porque lo amo. No le voy a decir Dios te ama para que al rato él, así como es de borracho, se la crea y diga, al fin que Dios me ama, siendo un borracho. Entonces es importante que nosotros consideremos cómo está tu amor. ¿Te acuerdas de aquellos exámenes que te sacaron?
A lo mejor ibas a perder un miembro. A lo mejor te dijeron, ya tienes diabetes. A lo mejor te dijeron, ¿sabe qué? Usted nada más va a vivir 6 meses. A lo mejor usted nada más va a vivir 1 año. ¿Sabe qué? Mejor prepárese. Es algo muy duro, pero usted no va a vivir mucho tiempo. Y ya llevas mucho tiempo viviendo. Qué bueno es Dios. ¿Cómo se lo vas a pagar? ¿Con tu indiferencia? ¿Haciéndote el desatendido? Hermanos, yo perdí el ojo derecho a los 9 meses de edad. Yo perdí el ojo derecho. Y yo veo a muchos que tienen sus 2 ojitos bien buenos. Y los ocupan para ver pornografía. Y los ocupan para ver dónde van a robar, para andar codiciando. Jamás supe yo qué es ver con 2 ojos. Y para colmo ya estoy perdiendo la vista en el otro también. Bueno, gloria a Dios. Si Dios quiere que eso pase, que pase. Porque todo lo que Él hace es perfecto. O sea, no hay ningún error. No puedes decir, Señor, ¿te equivocaste? No, no puedes. Señor, yo te iba a servir. ¿Por qué no permitiste que yo viera con 2 ojos? No. Él sabe por qué. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en la condición de muchos que les hace falta un miembro. Y puedo decirle, ¿sabes qué? Ten ánimo. Allá en el cielo vas a ver. Allá en el cielo vas a poder correr. Allá en el cielo vas a poder agarrar con tus manos propias las cosas. El fruto del árbol de la vida que está en el paraíso. Entonces sí es importante que nosotros consideremos cómo hemos estado. Si hemos estado indiferentes, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Casi que si hacemos un estudio de Mateo 24, habla de las señales antes del fin. ¿Se estarán cumpliendo? Gloria a Dios, Cristo viene. En el versículo 29 habla de la venida del Hijo del Hombre. Ya viene. Métete a Google, métete a la web, métete a investigar. Todos los días está temblando. Tú no lo sientes, pero en todas partes del mundo está temblando. Gloria a Dios, ya viene Jesucristo. Hay guerra en el Medio Oriente. Están hablando a cada rato, ya se levantó el anticristo, ¿qué es? Y fulano de tal. Bueno, ya estás escuchando rumores de guerras. Pero ¿qué crees? El amor de muchos se va a enfriar. Es cuando más deberías de estar fervoroso, gritando en las plazas, gritando en las calles, gritándole a todo el mundo que Cristo viene, que Cristo está irado con el impío y con el pecador, pero que Él a final de cuentas murió por nuestros pecados. Entendamos, porque es una falta. Vemos la indiferencia que tenemos muchas veces como iglesia, porque le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los de allá afuera. Esos son fríos, lo dice en este caso hablando a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo está nuestro amor por Cristo? Analízalo bien, ¿cómo está? Ok, ¿no le has conocido? Busca conocerle. Es que nadie me ha hablado de Él. Pues busca de todas maneras. Dice la Escritura, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis. ¿De qué? De todo vuestro corazón. Por eso no le has encontrado. El otro día que te pasó lo que te pasó, tú dijiste, Dios, ¿dónde estás? Él estaba ahí, nomás que no lo buscases con todo tu corazón. Ese fue el detalle. Entonces, amigo, hermano que estás aquí, cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿lo encontraremos? Claro, nadie puede ir a Jesucristo si no es por el Padre, pero lo que anda viendo el Padre nada más es tu actitud. Dice la Escritura, porque nadie puede venir a mí si no fuese dado por el Padre. O sea, en pocas palabras, estamos perdidos. Pablo no se equivocó cuando dijo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Tenía toda la razón. Pero cuando tú ves tu estado pecaminoso y dices, caray, ya estoy cansado, y escuchas las palabras del profeta que dice, búscalo de todo tu corazón, y lo empiezas a buscar, empiezas a dejar el pecado, te empiezas a apartar de la pornografía, te empiezas a apartar de la lujuria de tus ojos. El salmista David decía, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Empiezas a hacer esas cosas, ¿qué es lo que ve el Padre? Ese me está buscando. Y ve nuestro corazón porque lo escudriña y dice, este sí realmente quiere cambiar. Y como es omnisciente, sabe lo que va a pasar después. Y vas a ver, este no va a ser un hipócrita. Y le abre la puerta para que entre, en este caso, a hacer su papel Jesucristo. Hermanos, en serio, yo empezaba a buscar de Dios. Y allá en Puebla yo trabajaba de chofer. Y allá en Puebla, en tiempo de calor, pues allí en la ciudad de Puebla andábamos todo por todo lo que es el centro de Puebla y otros pueblos que están alrededor. Y las mujeres en tiempo de calor pues andan casi desnudas. Yo buscaba a Dios y uno de mis pecados favoritos era la lujuria. O sea, imagínate, yo nada más veía con un ojo, pero era bien perverso. Mi ojo era malo.
Entonces es una realidad. Yo lo que hacía, en serio, yo sí quería buscar a Dios. Yo sí ya había entendido que de tantas veces que yo llegaba alcoholizado a la iglesia, yo ya había entendido que estaba mal. Y Dios ya me había quebrantado, ya me había hablado. En una alabanza a mí me mostró una visión. Fue la única visión que he tenido en una alabanza. Pero en esa visión me quebró. Y una cosa sí sé. Yo no conocía mucho la Biblia, cargaba una Biblia de esas que regala la agrupación de los Gedeones. Y cargaba esa y la tenía bien rayada porque no entendía muchas cosas. Todas las cartas paulinas yo no las entendía. Pero me quedé en el Salmo donde dice, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Hermanos, esa palabra la agarré para mí, la abracé con todo mi corazón, y cuando iba manejando, yo iba derecho, y por más que percibía que habían muchas mujeres pasando ahí, yo decía, en mi mente siempre, es más, el patrón quién sabe qué tanto me estaba diciendo, pero yo en la mente iba diciendo, Señor, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Llegaba a la casa a las 6, 7 de la noche con un dolor de cabeza, todo el día andar repitiendo ese texto, durante varios meses lo estuve repitiendo, hermanos, hasta que Dios me dio el dominio propio. Hasta que Dios permitió que yo pudiera entender que realmente, este está aferrado. Ok, ¿por qué creen que la historia que cuenta en este caso el Señor Jesucristo, de que narra una persona que dice que va a despertar a su amigo, porque tiene un invitado en casa y dice que no tiene para darle de comer, y dice quién, que estuvo toque, insistiendo, hasta que su amigo le abrió y le dio lo que quería, hablando de las 3 piezas de pan, si no mal recuerdo. Dice, ¿no acaso Dios no escuchará igual si le insistes? Si eres inoportuno y estás toque la puerta y te aferras, te va a contestar. Pero muchas veces no nos contesta porque nuestra oración es muy débil. Porque vemos como ya no nos contesta, bueno, pues mañana sigo orando. O a veces ni oras. Entonces, eso es importante. Sí se puede, hermano, pero necesitas tener amor. Necesitas realmente creerle que Él te puede cambiar. Si no, de antemano, pues va a ser un trabajo en vano. ¿Estamos dispuestos realmente a padecer por causa de nuestro Señor por amor? Hay que echarle muchas ganas, hermano. Que ese ánimo nunca se caiga. Pero ¿qué me dices? Así como decimos amén para decir que estamos dispuestos a morir por Cristo. Pero ¿qué tal la familia? Sí, la familia forma una pieza muy importante en el ministerio de Dios. Forma una pieza muy importante. De hecho, el orden, de acuerdo a la Biblia, es primero Dios, tu vida espiritual, tu familia, luego la iglesia y al final los de allá afuera. ¿Cómo estamos en la familia? ¿Cómo me veré yo predicando aquí muy bien y que la gente, por gracia del Señor Jesucristo, entienda muchas cosas, pero mi familia está abandonada? A mi familia no le pongo atención. No oro con mis pequeños, pero cuando veo aquí a los niñitos, me pongo a orar con ellos, pero allá con mis pequeños no oro con ellos. No los corrijo, no los atiendo. ¿Sabían que, hablando de la familia, es más importante la esposa que los hijos? ¿Sí sabían eso? Bíblicamente así es. Por si eres muy machista y piensas que primero es el ministerio o primero son los hijos, no te equivocaste. Dios nos dijo que íbamos a hacer una sola carne con nuestros hijos. ¿Con quién ibas a hacer una sola carne? Con tu esposa. Entonces vamos a tener cuidado de que primero le hagamos caso al hijo berrinchudo antes que a la esposa. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo dijo, en este caso inspirado el apóstol? ¿Cómo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que debíamos de amar a nuestras esposas? Como Cristo amó a la iglesia. No dijo que amemos a nuestros hijos como Cristo amó a la iglesia. Dijo que a la esposa. Tus hijos van a volar. Mis hijos van a volar. ¿Con quién te vas a quedar? Con nadie si la tratas mal, la verdad. Y es lo mismo, esposa. Obviamente también es para ti, esposa. ¿Te vas a quedar solo si no tratas por atender a tus hijos? Ay, plánchate tú, atiéndete tú. ¿Es que no ves que yo estoy muy ocupada? Ten cuidado, es tu esposo. Y al final de cuentas te vas a quedar sola. Esa es parte de amar a Dios. O sea, por si decimos, es que amar a Dios nada más es ir y morir en la cruz. No, parte de morir en la cruz es nuestra familia. Porque Dios, de acuerdo a lo que dice en el libro del profeta Malaquías, dice que Él quería una descendencia para Él. Y de hecho, además vamos al libro de Malaquías, está un libro antes de Mateo, para que entendamos bien por qué muchas veces nos hemos estado enfriando. ¿Por qué no podemos decir confiadamente que realmente, Señor, sí tengo mi primer amor bien encendido? Malaquías 2, en el versículo 14, dice, mas diréis, ¿por qué?
¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de quién? De tu juventud, contra la cual has sido desleal. Dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Querido joven que no te casas, sábete una cosa, cuando te cases considera muy bien con quién te estás casando para que le seas muy fiel. Y no andes mirando con tus ojos lujuriosos a ninguna otra. No hizo él uno, fíjense, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿A qué se referirá con no hizo él uno? No serán más llamados dos, sino serán una sola carne. Habiendo abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué permitió esa unión? ¿Por qué? Porque buscaba una descendencia para Dios. Fíjate, de esa unión se hace una sola carne. ¿Y qué vienen los frutos? ¿Quiénes son tus frutos? Tus hijos. ¿Y para qué los quiere? Para Él. No para que los corrompas. No para que les contagies tu tibieza. Dice, ¿no hizo Él uno habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. Cuando habla del espíritu, el templo, en este caso en la antigüedad se dividía en tres partes. Eran atrio, lugar santo y lugar santísimo. Somos seres tripartistas y somos templos espirituales. Está el cuerpo, el alma y el espíritu. Dice que con mucho cuidado guardes ese pacto dentro de ti. ¿Para qué? Para que no falles. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu. Pero representaría lugar santísimo. Desde ahí guárdalo. No seas desleal para con la mujer de vuestra juventud. ¿Ven qué papel importante cuentan para Dios nuestras esposas y nuestros esposos? Somos una sola carne. Entonces vamos a tener cuidado, mejor afiánzate con tu esposa, pónganse a estudiar, oren mucho y entre los dos échenle muchas ganas para que la descendencia de Dios no termine blasfemando a Dios. ¿Ok? ¿Los hijos son parte del ministerio? Sí, ya vimos ahí mismo. Busca una descendencia para él. Hijo que estás aquí, yo sé que nos educaron mal. A mí me educaron muy mal. Pero cuando llegue delante del trono de Cristo, yo no voy a decir, es que mi mamá me educó mal. No puedo decirle eso. Tú sabías que era malo robar y tenías 7 años. Tú sabías que era malo meterte debajo de las butacas para andar viendo lo que no tienes que andar viendo de tus compañeras. Y tú lo hiciste. ¿Eso te enseñó tu mamá? No. A ver, la mayoría de las personas yo he hecho esa pregunta a muchos. Yo se la he hecho a muchos, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Yo muchas veces esa pregunta se la he hecho a muchos. A ver, dime una cosa. ¿Sí o no tú empezaste a decir groserías en tu casa? No. Ah, qué bueno que me dices que no, porque entonces no vas a culpar a tus papás de dónde aprendiste tus majaderías. ¿Y dónde las aprendiste? Es que en la escuela. Tengamos cuidado a dónde mandamos a nuestros hijos. Porque si en la casa no aprenden, bueno, que sí, muchas cosas aprenden, muchas mañas de nosotros. Pero en la escuela, ¿qué aprenderán? Tú mismo, ¿dónde te echaste a perder? ¿Te echó a perder tu papá? ¿O el chicarcas? ¿El chilacas? ¿El chilaquil? ¿El torito fiel? ¿Quién de ellos te corrompió? ¿Ven? Hay que tener cuidado porque los hijos son parte del ministerio de Dios. Eso tiene que ver el amor a Cristo. El no perder tu primer amor. Porque Cristo es cabeza de la iglesia, pero Cristo nos demanda muchas cosas. Necesitamos regresar a Dios, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 8, en el versículo 48. Cuando dije de las mujeres, no es porque las mujeres también tienen que mandar, hermanos. No, tampoco vamos, ya escuchaste que me tienes que respetar. Sí, pero es mutuo, hermanos, es mutuo. No nos salgamos del contexto, sino al rato van a decir que soy feminista o algo así. No, es mutuo. Soy cristiano, amo a Cristo y lo único que quiero es que todos vayamos al cielo. Dice de esta forma: y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti. Y todas sus infracciones
con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que lo hubieren llevado cautivos. Una oración de Salomón. Apocalipsis, capítulo 2. Estábamos a punto de terminar, hermanos. O sea que faltan como otros 20 minutos. Ore a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 2, en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado cualquiera de estas características. Solamente son unas características. Yo creo que si lo estudiáramos más a fondo, híjole, hermanos, estamos casi que como que en la cuerda floja. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y qué, arrepiéntete. He escuchado a esas personas que son parte de la iglesia, son cristianos, tanto de esta iglesia como de otras iglesias, y les he dicho, ¿ya te arrepentiste? Sí, yo ya tuve un verdadero arrepentimiento, y piensan que allí se acabó. No, aquí vemos a una iglesia que hacían buenas obras, hacían muchas cosas, pero ¿qué le faltaba? Arrepentirse porque había infringido en que se había olvidado del primer amor de Dios. Más bien del primer amor, que en este caso habla de Jesucristo, y te invita a regresar a Dios. Por eso dice, leíamos ahorita la oración de Salomón, y decía lo que teníamos que hacer, arrepentirnos, para que el de arriba nos ayudara. Recuerda por tanto de dónde has caído. Significa que no vuelvas a reincidir, que no estés reincidiendo. Hay muchas formas de reincidir. Reincidir en esta parte de la escritura se refiere a volver a la esclavitud del pecado. Gálatas, por favor, hermanos. Capítulo 4, versículo 8 y 10. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Había ignorancia. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ya conocieron el evangelio, ya lo conocían. ¿Por qué otra vez? Es triste, he conocido gente que conoció a Cristo, se volvió un devoto cristiano, por decirlo así, y después terminó regresando al catolicismo. ¿Por qué? Porque el catolicismo les permitía hacer lo que ellos querían. Simplemente, pues vente, pues hazte una... ¿Cómo le dicen a eso cuando van y... Padre, es que pequé y... Bueno, hacen una confesión y le da una... Bueno, eso que le dan. Rézate unos 10 pares nuestros, unas 10 aves marías, una penitencia. Y te da una galleta, pero no te olvides, ahí está la alcancía de las limosnas, y tiene que ser muy choncha la limosna para que te puedan perdonar. Habían indulgencias, ¿se acuerdan? Están en el purgatorio, no te preocupes, págame unas misas y yo te lo meto al cielo. ¿Será que sí se podrá? No, dice que es por gracia, por medio de la fe. Entonces, para que tengamos cuidado, si hay quienes se regresan, a ti te estás diciendo, iglesia, no vuelvas a ser el que fuiste antes. Si antes no tenías conocimiento de Dios y por eso violabas sus leyes, ahora ya no lo hagas. A mí me da mucha tristeza porque hay muchos que no son hermanos, pero conocen bien la Biblia y desde chiquitos conocen las escrituras. Ay, que Dios los ayude, porque tienen casi el mismo conocimiento que uno que siempre viene aquí a recibir el sermón. Amigo que estás aquí, estás en esa situación, yo te aconsejo, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Da un giro de 180 grados. No son aptos para el reino los que reinciden. Lucas 9:62, por favor, hermanos. Lucas 9, en el versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Gálatas 1:6. Ahí vemos de algunos que si volteas para atrás, ya mejor ni le entres. No reincidas. Pero para esos también hay oportunidad. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay 3 evangelios, hay un solo evangelio. Hay una sola buena noticia. Cristo vino a pagar por ti
en la cruz del Calvario. Y Él dice, el que creyere en mí no verá muerte. Yo soy la resurrección y la vida, el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo estás tú? Fue al cementerio y se los dijo a los que están enterrados, el que creyere en mí, yo lo voy a resucitar. No, se lo estaba diciendo a muchos, que no les importa, que son indiferentes, que reinciden mucho en sus pecados, pero que dicen que aman a Dios y andan cantando cantos y dicen que gloria a Dios y muchas veces van al 90 camas a repartir comida y muchas veces van a orar por los enfermos y muchas veces van y hacen misericordia en las calles, van a repartir despensas. Pero, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Vamos a 1 Corintios 13, hablando del amor. 1 Corintios 13, en el versículo 1. Fíjense. La narración de la iglesia de Éfeso. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, habla de dones, hermanos. Habla de dones espirituales. Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. En el contexto te está hablando de los dones espirituales. 1 Corintios 12 te habla de los dones espirituales. Y casualmente tenemos una iglesia, Éfeso, a las cuales Cristo elogiaba por muchas virtudes que tenía. ¿Pero qué les faltaba? Amor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Entendemos? Está hablando de que tú que hablas lenguas, tú que tienes discernimiento de espíritus, tú que tienes profecía, tú que tienes el don de ciencia, que hablas lenguas angelicales, que te jactas porque tienes muchas virtudes, si no tienes amor, nada eres. Si no tienes amor, de nada te sirve. Eres como un metal que resuena, no tiene sentido. Como aquel que llega y empieza a tocar su claxon y lo único que hace es molestar el oído. Y ya cállate! Así somos, con todas nuestras virtudes. Para ser un misionero no necesitas tener las habilidades, no necesitas tener la capacidad. Para irte a predicar a otro lado no necesitas tener todo el conocimiento del área y conocer muy bien. No necesitas hablar lenguas, no necesitas ser un gran elocuente al predicar. No necesita haber mucha necesidad, a los necesitados donde quiera los tendremos. Lo que necesitas es tener amor por Cristo y amor por las almas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por eso dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Dice de esta forma en el versículo 5. Recuerda, por tanto, trae a memoria cuando tú reincidías, cuando tú eras indiferente, cuando tú eras un indolente, cuando a ti te valía todo. Recuerda eso y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Va a quitar tu parte en el libro de la vida. Es lo que te está diciendo. Querido hermano, lo digo con mucha tristeza y lo digo por mí mismo. Cuando yo encuentro a Jesucristo, yo no dejaba de hablar de Jesús. Me hablaba mi mamá desde México. Yo estaba viviendo en Atlisco y me hablaba mi mamá y me empezaba a decir muchas cosas. Y luego mi hermana estaba en una secta y luego también ella me atacaba. Y yo le digo, no, yo no sé, Dios me perdonó. Sí, Miguel, pero también Dios quiere que te prepares, Dios quiere que tengas una carrera y Dios quiere... Sí, pero no puedo, mis chiquititos, mi familia... No, Dios me perdonó, yo no salía de decir eso. A mi compañero, el que también era chofer, a él le empecé a predicar, yo mismo lo corrompía. Llegaba la semana y... ¿Cómo ves, Toñito? ¿Nos vamos a echar unas o qué? Una significaba que no íbamos a llegar a la casa, y si íbamos a llegar iba a ser sin sueldo. Y después, oyes, mira, los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. Cálmate, Miguel, si tú fuiste el que me enseñaste a tomar. Sí, pero aquí dice que nos arrepentamos. Y con la patrona, ahí tenemos un caso. La patrona era más patrona que el patrón.
Pobre patrón, lo traía bien chicoteado, ya el señor de 80 y tantos años y la señora todavía un poquito más joven, y no era la que mandaba, y el otro se tenía que callar. Y muchas veces iba con él y la señora, ay, ¿por qué? A ver, ¿por qué no necesitas irte a la religión para dejar de tomar? Señora, con todo respeto, ¿quién le dijo que yo nada más quería dejar de tomar? Yo quiero dejar de mentir, yo quiero dejar de fornicar, yo quiero dejar de ser un adúltero, yo quiero dejar de mi lascivia, quiero dejar todas mis pasiones, soy bien mentiroso. Oiga, le robé un par de guantes el otro día. Yo necesito cambiar, yo no necesito dejar de tomar nada más, yo necesito ser regenerado. Esa es la palabra, la regeneración. Me corrieron al poco tiempo, ya no soportaron que les hablara, porque el patrón, cuando no iba la patrona, ese era bien alburero y siempre estaba hablando mal, y yo ni le hacía caso. Y una vez, oiga señor, ya deje de decir tantas groserías, 80 y tantos años y usted es bien lépero. No, pues ya no, ya nada más me andaban molestando, provocando, y al final pues tuve que dar las gracias, pero más gracias le di a Dios por haber salido de ahí. Y empecé a vender donas. Pero ese era mi amor. Y cuando empecé a vender donas, hacía donas, ni me salían todas torcidas y todas chuecas, pero las empecé a vender. Y a mí me daba mucho gusto, porque llegaba con una persona y ¿no quieres una dona? ¿A cómo? A 5 pesos. Y ya en lo que se lo despachaba, oye, ¿ya conoces a Cristo? ¿Sabías que Cristo murió por ti? ¿Sabías que te vas a ir al infierno si no crees en Él? Algunos ya no me compraban, pero hubo algunos que Dios permitió que sí, que realmente entendieran que estaban metidos en un problema. Y lo peor de todo, bueno, lo mejor, tenía una fe tan niña que siempre pasaba por una calle y me salió un niñito mugrosito y se me quedaba viendo y pelaba sus ojos. ¿Quieres una dona, hijo? Y le daba una y de repente salían como 5 o 6 hermanitos que tenía. Y ahí estaba repartiendo las donas, pero iba bien contento. Y jamás, en serio, te los aseguro, jamás me desvié para otra calle para evitar a esos niños. Siempre pasaba y les dejaba su dona. Y cuando llegaba mi vieja me decía, oye, ¿sí las acabaste? Sí, vieja, ¿dónde está el dinero? Bueno, es que, ¿qué crees? Que se me apareció un niño y... Ok, ignoraba muchas cosas. Es obligación de nosotros darle gasto a nuestras esposas, porque la Escritura dice que el que no provee para los suyos y principalmente para su casa, habrá negado la fe y será peor que un incrédulo. Entonces, ¿cómo significa que le tenemos que dar a nuestras esposas? En fe. Muchas veces omiten esa parte. No, es que el que no provee para lo suyo, su casa y principalmente a lo suyo, será peor que un incrédulo. Sí, pero acuérdate de la parte de en medio que dice que habrá negado la fe. Entonces tiene que hacerlo ¿cómo? En fe. Entonces, como la esposa está en el mismo sentido, vieja, pues salió esto, pues gloria a Dios, vamos a dar gracias a Dios. No tiene por qué quejarse. Entonces vemos, ese era mi amor por Cristo. Cuando llegué aquí, yo pasaba todos los vagones de Pantitlán hasta La Paz, todos, y cargaba mi bonche de folletos y no tenía iglesia donde congregarme. El que me trajo aquí fue un perverso que nada más me abandonó por ahí. Era su oveja y nada más me dejó ahí tirado. Pero una cosa, yo sabía que Cristo me había perdonado. Y diseñé unos folletos que hasta la fecha todavía tengo ese folleto, y es el que sigo utilizando yo para mi evangelización personal. Y repartía, y lo único que le ponía ahí, bueno, si te interesa más conocer de Cristo, agarra tu Biblia que tienes allá en tu casa, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. No podía mandarlos a ninguna iglesia, pero iba. Yo me acuerdo la primera vez, cargaba un maletín y me subí, y de repente creo que, no sé, como si todos supieran, nada más se me quedaron viendo, como diciendo, a ver, ¿qué va a vender aquí en el metro? Y de repente saqué mis folletitos y empecé a predicarles. Tenía tanto temor, me daba mucho miedo, pero cuando me di cuenta ya había llegado hasta La Paz, vagón tras vagón. Hermanos, hace tiempo que ya no hago eso. Hace tiempo que ya no hago lo que Él me mostró que hiciera hace tiempo. ¿Qué has hecho tú? ¿No te salvó? ¿Cómo estabas tú cuando te convirtieron? Fogoso. Ya no lo haces. Ya te olvidaste. Ya te conformaste con nada más proyectar los textos. Ya nada más te conformaste con grabar los cantos. Ya nada más te conformaste con de vez en cuando ir al hospital y orar por unos cuantos enfermos. ¿Dónde está el amor? La gente se está muriendo allá afuera. A eso es a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo. Ahora hago donas, pero ya ni se me venden, y ya ni las regalo tampoco. Dios tiene promesas para nosotros. Dios demanda amor y gratitud. Isaías 25, en el versículo 3 y el 4. Por esto te dará gloria al pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes
robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Fíjate, porque fuiste fortaleza ¿para quién? Para el pobre, fortaleza para el menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Eso es lo que le agrada a Dios. Qué bueno que hablamos lenguas, qué bueno que predicamos muy bonito, qué bueno que hacemos muchas cosas, pero lo que Dios le agrada es eso. Isaías 58, ahí mismo, en el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y ahí está la promesa de Dios. Una vez que haces eso, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Ya ven por qué a muchos no nos oye? Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. La promesa, y los tuyos, habla de tu familia, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿No estamos todos despostillados? ¿No estamos todos quebrados, todos rotos? Pero ahí dice lo que le agrada a Dios. De eso se había olvidado la iglesia en Éfeso. De eso. Nehemías 1, allá atrásito, en el versículo el 8 y el 9. La oración de Nehemías. Una oración muy hermosa. Acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Hemos pecado, estamos dispersos, no estamos unidos, estamos perdidos como ovejas sin rumbo. Y dice en el 9, pero si os volvieres a mí, lo que dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, regresa a mí, vuelve a tu primer amor. Pero si os volvieres a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión, no importa en dónde estés, no importa cómo te encuentres, en qué situación estés, fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Qué bendición, qué promesas tan hermosas de Dios para todos. Para ti, jovencita, para ti, jovencito, para ti, hermano, para ti, de persona que vienes ya varias veces viniendo aquí, no has tomado una decisión. Qué promesas tan hermosas. ¿Ven cómo no es necesario hablar de lenguas? Alguien decía que la eficacia de una predicación o un sermón no es tanto los dones del Espíritu, sino los frutos del Espíritu. ¿Ven la diferencia? Qué hermoso es nuestro Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Apocalipsis 2, en el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, ahí viene la consecuencia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Todos fuimos llamados, pero muy pocos van a ser los escogidos, lo dijo el maestro. Cuida que no quiten, que nadie quite tu corona, lo dice Pablo. Entonces, gente que no ha conocido a Cristo, es una invitación. Dios promete vida eterna y dice que tú vas a ser como la luz que resplandece. Dice en este caso la palabra de Dios que serás como la luz del alba que va de aumento en aumento. Dice en el 6, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Habla de una secta
habla de un tal, algunos creen que de un tal Nicolás, pero el mismo énfasis iba a las mismas costumbres que tenían los que en este caso seguían a Jezabel. Eran costumbres paganas que sobre todo llevaban a la fornicación, a muchas de esas cosas, fíjate. Y en el 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quiénes. A ti que estás aquí presente, que eres parte de la iglesia, y a ti que también no eres parte de la iglesia, pero Dios quiere que seas pronto parte de la iglesia. Al que venciere, ¿qué? Al que haga todo esto, regrese a su primer amor y vuelva a sus primeras obras y regrese a hacer lo que Dios le agrada, dice que al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Por qué no nos ponemos de pie, queridos hermanos? Se cuenta la historia de dos jovencitas. Ellas trabajaban en una fábrica. La fábrica era una fábrica textil. Y una de ellas dejó de trabajar para contraer matrimonio. El tiempo había pasado y un día se encontraron en la calle. Una preguntó a la otra: ¿cómo te va? ¿Estás trabajando todavía? Y entonces su amiga le contestó: no estoy trabajando, me he casado. Esta joven, cuando trabajaba en la fábrica textil, dice que estaba amargada. Esta joven, cuando trabajaba en la fábrica textil, no era de su agrado ese trabajo y a cada rato veía su reloj para salir un minuto antes. Pero una vez que se casó, ¿había dejado de trabajar? No. Ella se levantaba muy de madrugada a preparar el desayuno de sus hijos. Le preparaba su desayuno a su esposo. Preparaba la comida que él debía llevar a su trabajo. Cuidaba a sus dos hijos pequeños y los educaba. Además iba por las compras. Lavaba y planchaba su ropa, toda la ropa de la familia. Y después de bañar y acostar a sus pequeños preparaba la cena. Pero a ella no le importaba. No se quejaba. Estaba enamorada de su marido. Y amaba mucho a sus hijos. El amor es el que marca la diferencia. ¿Para qué quieres hacer muchas obras si los haces de mala gana? Esa mujer amaba a su esposo y amaba a sus hijos. Por eso no le importaba desvelarse. Cuando tú amas a Cristo, no importa que las canas se vayan dibujando, porque tú entiendes que la vida que Él te promete es por la eternidad. ¿Por qué no despedimos la reunión con un canto, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es digno de toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Y tú ahí en tu lugar, querido hermano, amigo que estás aquí, qué bueno que puedas estar presentes aquí para que veas que no son los talentos, no son los dones que pueda repartir el Espíritu. Él, porque es bueno, los reparte. Dice incluso el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Primera de Corintios, dice: procurad los mejores dones, pero yo les mando a que busquen mejor un camino más excelente. Y dice que es el amor. Entonces, quizás ahí esté el talento escondido, quizás ahí esté el don muy particular que te van a dar, pero no pongas tu esperanza en el don. A Satanás le dieron el don de la música y le dieron muchos dones. Al final de cuentas terminó rebelándose contra Dios y tiene un castigo que es para siempre. Por toda la eternidad Él pasará por el lago de fuego. Tú no. Tú tienes la oportunidad hoy de considerar cómo te has portado. ¿Te acuerdas? Yo estoy seguro porque Dios es fiel en su palabra. Estoy segurísimo que Él en muchas predicaciones, o al menos en una alabanza, o al menos en algún testimonio de alguien, Él te tocó. Qué hermoso es Jesús, porque siempre busca tener esa comunión contigo. No para ver a un Dios malo, a un Dios cruel que, híjole, ese nos va a castigar, no. Sino que realmente tú consideres, ¿cómo estás? Ten ánimo, joven. Ten ánimo, persona mayor que estás aquí. Ten ánimo, niño, que empiezas a florecer en esta vida. No importa. Si tú tienes amor y amas a Dios con tu corazón, no importa lo demás. Él te va a utilizar. Dice el canto que somos el barro en las manos del alfarero. ¿Y saben qué? Sí, es cierto. Dejemos que Él nos moldee a su imagen. Nosotros no metamos ni las manos. Nosotros nada más obedezcamos, amemos a nuestro prójimo, sirvamos y dejemos que Él, con su hermoso cincel, nos moldee como Él quiere que seamos.
quizás muchos seamos llamados a ser mártires. Quizás algunos de nosotros moriremos en buena vejez. Pero no importa. Deja que sea decisión de Él. Ahí en tu lugar, si has faltado a ese primer amor, pídele perdón. Considéralo. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, hoy tras tu callado, y así voy a seguir. Tú crucificado, cuando me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas me vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Gloria a Dios. Hermanos, tengamos buen ánimo. Recordemos de dónde Él nos sacó, y aún para ti que aún no le has querido conocer, anímate. El único que te trae es paz. Se podría decir que el error que cometió es venir solamente a morir por ti. Digo error porque así muchos lo tomaron. A los suyos vino y no le recibieron. ¿Qué harás tú? Oremos, iglesia. Oremos, hermanos, amigos.
Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Perdónanos, Señor. Hemos entendido que no importa todos los dones, las virtudes, los talentos que tengamos, tú lo que quieres es un corazón lleno de gratitud y de amor. Ten misericordia de aquel, Señor, que aún no ha entendido. Ten misericordia de nosotros como familia de la fe, para que nunca nos olvidemos de nuestro primer amor, para que nunca nos olvidemos de ti. Padre, en tus manos dejamos este lugar y esta reunión. Solo tú puedes ayudarnos. Gracias te damos por esta palabra. Gracias porque aún tienes misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.